Bueno, hoy tienen fiesta nuestros hermanos allá en Acámbaro y damos gracias a Dios por ello. Les mandamos un cordial saludo. Y bueno, en esta mañana vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en esta mañana nos toca ver el capítulo 2, ya entramos al capítulo 2. Vamos a ver los versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Les invito a que busquen este texto en la palabra de nuestro Dios y que conforme lo encuentren, pues se pongan de pie. Ya saben que me gusta ponerlos de pie, hacer un poquito de ejercicio, ya que después van a estar bastante tiempo sentados. Así es de que es bueno que estemos un poco de pie. Dice la palabra de nuestro Dios así, Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, primeramente por darnos la oportunidad de congregarnos para recibir en esta mañana tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu tome tu palabra y nos la haga saber. Que todos y cada uno de los que estamos aquí y que formamos parte de este cuerpo que es tu iglesia, debemos estar conscientes de que hemos sido vivificados en Cristo Jesús. Es decir, que hemos pasado de muerte a vida. Y es así como tú quieres que vivamos, en una vida nueva, agradándote y haciendo tu voluntad. Ayúdanos a entenderlo en esta mañana, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? Pregunto, y espero que escuchen la pregunta. Pregunto, ¿le está permitido al creyente, al nacido de nuevo, voltear hacia atrás? No. Dicho en otras palabras, ¿puede un creyente voltear atrás y ver su pasado? Sí, hermanos. Sí se nos está permitido voltear atrás. Lo que no se nos está permitido es regresar atrás. Pero podemos voltear atrás, ¿saben cuándo? Cuando recordemos y que nunca se nos olvide de dónde nos sacó Dios. Lo que tú y yo éramos en el pasado y que no debemos de olvidar. Porque Dios en su misericordia y en su gracia nos sacó de ahí. Y sí podemos voltear para atrás, para recordar de dónde nos sacó Dios, para que no se nos olvide y para dar testimonio de la obra gloriosa de nuestro Dios, al haber transformado nuestras vidas. Hoy, en esta mañana, vamos a ver la primera parte de la iglesia vivificada en Cristo. Dentro de 8 días veremos la segunda parte de dicho tema. En el contexto de los versículos del 1 al 10 del capítulo 2 de los Efesios, el apóstol Pablo nos aclara lo que significa recibir la salvación y ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, de su iglesia. Aquí el apóstol Pablo pasa
del pasado eterno a la esfera del tiempo, en el presente y en el futuro. Dicho en otras palabras, en estos primeros versículos, en estos primeros 10 versículos de este capítulo 2, el apóstol Pablo presenta tanto el pasado, el presente y el futuro del cristiano. Es decir, lo que era en el pasado, versículos del 1 al 3, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo que éramos, nuestro pasado, versículos 1 al 3. Lo que es el presente, versículos del 4 al 6 y versículos 8 y 9. Y lo que seremos en el futuro, versículos 7 y versículo 10. Vuelvo a repetir, el apóstol Pablo en estos 10 versículos nos muestra pasado, presente y futuro. ¿De quién? Del nacido de nuevo, del Hijo de Dios. Así pues, en esta mañana nos vamos a abocar exclusivamente al pasado, a lo que tú y yo éramos antes de venir a Cristo. Por lo tanto, veremos cómo fuimos vivificados, es decir, salvos de nuestro pecado. Veamos nuevamente estos versículos. Dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de ver nuestro pasado, permítanme definir lo que significa vivificados. Vivificados. Vivificar significa básicamente dar vida a alguien que se encuentra sin ella, es decir, a aquel que está muerto. Es darle vitalidad o fuerza a una persona que está débil o a una cosa que ha perdido su energía. Es básicamente confrontar, es animar, es estimular, es revitalizar. También significa tonificar, vigorizar, reavivar o básicamente avivar. Por ejemplo, quiero invitarles a que vayamos al Salmo 119. Salmo 119. Ahí el salmista, en este salmo que es el más largo de todos, el Salmo 119, él continúa constantemente pidiéndole a Dios el ser vivificado, es decir, el ser animado, estimulado, el ser revitalizado, vigorizado. En otras palabras, el salmista pide ayuda para reanimarse, para sentirse vivo, sobre todo en su relación con nuestro Dios. Si yo te pregunto cómo está tu relación con Dios, ¿cuál sería tu respuesta? Si tu relación con Dios no es la correcta, te invito a que medites en el Salmo 119. Vean ustedes, por ejemplo, algunos versículos. No voy a ver todos, pero vean Salmo 119, versículo 25. Dice ahí: abatida hasta el polvo está ¿qué? Mi alma, vivifícame según tu ¿qué? Tu palabra. ¿Cómo se sentía el salmista? Abatido, totalmente como si estuviera derrotado, hasta el polvo, dice, hasta el suelo. Pero le dice: vivifícame según tu ¿qué? Tu palabra. Versículo 40.
He aquí, yo he anhelado tus ¿qué? Tus mandamientos. Vivifícame, dame vida en tu justicia. Reavívame en tu justicia, vivifícame. ¿Cómo te sientes algunas veces? ¿No te sientes así? Vean el versículo 50. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción. Ella, ¿quién? Si ves el versículo 49, es la palabra de Dios, ¿sí? Porque tu dicho me ha ¿qué? Vivificado. Tu palabra me ha dado ¿qué? Vigor, vida. ¿Sí? Te alejas de la palabra de Dios y te sientes como muerto, como que algo te falta. ¿Sí? Necesitamos venir a la palabra de Dios para que Dios nos vitalice nuevamente, nos dé vida. Allá en el mundo han sacado energías, han sacado bebidas que según dan vida, ¿no? El Vive 100. Y tómate un Vive 100 y con eso vas a ¿qué? A tener energía. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo, tómate un Vive 100 pero de la palabra de Dios. Llénate de la palabra, vitalízate de la palabra, llénate de los salmos, de los proverbios, de la escritura, y eso va a producir ¿qué? Vida en ti. Vean el versículo número 77. Salmo 119, versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que ¿qué? Para que viva, porque tu ley es mi ¿qué? Mi delicia. Versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de ¿qué? De tu boca. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has ¿qué? Vivificado, me has dado vida nuevamente. La palabra de Dios es lo que nos dice. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Dios llegó a nuestra vida, Él trajo su palabra. Y su palabra nos dio ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Estamos vivos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Vean el versículo número 107. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a ¿qué? ¿A los dichos del mundo? ¿Al consejo de la comadre? ¿Del psicólogo? No, dice, vivifícame conforme a tu palabra. Porque la palabra de Dios es vida a nuestro espíritu. Y es lo que tú y yo necesitamos cuando estamos decaídos, afligidos, tristes, desconsolados. ¿Qué? ¿Me van a decir que el cristiano no a veces está desconsolado? ¿No a veces tenemos pruebas, hermanos? ¿No a veces tenemos luchas, aflicciones? ¿Y qué necesitamos en ese momento? Venir al Señor para tomar vida. Vean ustedes, allá adelantito, el versículo 116 y 117. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus ¿qué? En tus estatutos. Versículo 144. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y ¿qué? Y viviré, para que yo viva. Y viviré. Entonces, ven, hermanos, todos nosotros como hijos de Dios necesitamos del Señor, necesitamos de su palabra. ¿Sí? Ahora sí, ya una vez que hemos entendido lo que significa vivificar, que significa nada más dar vida, dar energía, dar vitalidad, ¿sí? Renovar nuestras ¿qué? Nuestras fuerzas. Ahora sí, veamos nuestro pasado. Y según el versículo 1, dice que estábamos ¿qué?
Estábamos. Vean el verbo. Estábamos, tiempo pasado del verbo ya quedó atrás. Estábamos muertos en nuestros ¿qué? Delitos y pecados. Les pregunto yo, hermanos, ¿para qué sirve un muerto físicamente? ¿Un muerto físicamente para qué sirve? ¿Para nada? No, hermanos, sí sirve para dos cosas. Sirve para ser enterrado y para comida de los gusanos. Para eso sirve. ¿Sí o no? Sirve para dos cosas. Un muerto sirve para dos cosas. Un muerto físicamente. Ahora, yo les pregunto, ¿para qué sirve un muerto espiritualmente? Ahí sí, para nada. Para nada. Podrá tener vida física, pero si no tiene vida espiritual, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Para qué sirve? Bueno, servirá para una cosa también. ¿Saben para qué? Para vivir para sus pecados. Para vivir para pecar. Para eso sirve. Obviamente, pues no tiene comunión con Dios. Antes de ser salvos nosotros éramos como cualquier otra persona. Estábamos separados de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra muertos aquí hace alusión a estar muerto espiritualmente. Es decir, se puede tener vida física, pero carecer de vida espiritual. Dicho en otras palabras, estábamos alejados de Dios, sin comunión o relación con Él. Pregunto, ¿qué éramos tú y yo antes de venir a Cristo? ¿Qué éramos tú y yo antes de venir a Cristo? En palabras del apóstol Pablo y palabras bonitas, porque vamos a ver más adelante que él utiliza palabras más duras, pero ahorita vamos con las palabras bonitas, por decirlo así. En Primera de Corintios capítulo 1, vean Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 25 al 31, ¿qué éramos tú y yo antes de venir a Cristo? Dice que éramos lo insensato de Dios. Éramos lo insensato de Dios. ¿Sí? No andábamos en los caminos de Dios, no entendíamos a Dios, no lo queríamos en nuestra vida, éramos lo insensato de Dios. Se oye bien, no se oye tan agresivo ni tan feo. Pero además dice que éramos lo débil de Dios. No éramos lo más fuerte de Dios, éramos lo débil de Dios. ¿Sí? En tercer lugar, dice que éramos lo necio de este mundo. ¿A poco tú no eras necio antes de venir a Cristo? Éramos necios y testarudos a más no poder. ¿Se acuerdan de Nabal? ¿Se acuerdan de Nabal? Era necio, testarudo. ¿Sí? Bueno, éramos lo necio de este mundo. Dice ahí también que éramos lo débil del mundo. No solamente éramos lo débil de Dios, sino también lo débil de este mundo. Y termina diciendo que éramos lo vil y lo qué, y lo menospreciado. Lo vil y lo menospreciado. Pero dice ahí también en ese contexto que eso fue lo que escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte, a lo sabio de este mundo. De ahí nos escogió Dios. Eso éramos nosotros, lo insensato de Dios, lo débil de Dios. Éramos lo necio de este mundo, éramos lo débil del mundo, éramos lo vil y lo menospreciado de este mundo. Vean Efesios, regresemos a Efesios y adelantándonos un poquito en algunos versículos, Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Versículos 11 y 12 dice ahí: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais como sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en este mundo. ¿Cómo estábamos? Alejados de Dios totalmente, sin esperanza. Y sin Dios en este mundo. Esa era nuestra condición, hermanos. ¿Sí? Ahora, si yo te pregunto más específicamente, antes de venir a Cristo, ¿tú qué eras? Bueno, se puede resumir en una sola palabra: pecador. Pero si somos más específicos, ¿tú qué eras? ¿Sabes qué éramos nosotros? Todos nosotros. Idólatras. Éramos guadalupanos. No me digas que no. Y la idolatría va en contra ¿de quién? De Dios y de su palabra. ¿Éramos qué? Borrachos. Le entrábamos, pero bien ¿a qué? Al alcohol. ¿A poco no? ¿Éramos qué? Mentirosos. Como que la mentira la suavizamos, la relajamos un poquito. A ver si te gusta esto. Éramos adúlteros. Yo, no, hermano, no, ¿qué pasó? Éramos adúlteros. La misma palabra de Dios dice, Jesucristo dijo: cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya es culpable de adulterio. Éramos ladrones, ¿sí o no? Robábamos. Vean ustedes Mateo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo número 8. Mateo capítulo número 8, vean los versículos del 18. Mateo 8, versículos del 18 al 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre ¿a quién? A mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus ¿qué? A sus muertos. ¿Cómo estaba esta persona que quería seguir a Jesús? Estaba muerto espiritualmente, estaba muerto, alejado de Dios en sus delitos y pecados. Por eso Jesús le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y ¿qué? Y sígueme. No, espérame, Señor, espérame, deja que vaya a enterrar a mi difunto. Tú y yo estábamos muertos, hermanos, y Él nos dio ¿qué? Vida en Cristo Jesús. La palabra delitos que encontramos nosotros en nuestro texto, dice ahí en Efesios, dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra delitos es la palabra griega paraptoma, que significa resbalar, caer, tropezar, desviarse o ir en la dirección errada. Vuelvo a repetir: resbalar, caer, tropezar, desviarse o ir en la dirección errada. Mientras que pecados es la palabra griega amartria. Originalmente aludía a errar el blanco, como sucede básicamente en la cacería con un arco y con una flecha. Después llegó a representar cualquier falla u omisión en alguna meta, norma o propósito. Mientras que en el campo espiritual se refiere a ignorar o incumplir la norma de santidad de Dios. Y por eso el pecado nos mantiene destituidos. Como dice aquí en nuestro texto,
estábamos alejados, separados, destituidos de la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento es el término más común y general para aludir al pecado. Se emplea básicamente 173 ocasiones. Y la declaración que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos, apartados, separados de la gloria de Dios. Y ve lo que dice ahí: por cuanto todos, no dice algunos, no dice tú estabas exento, no dice eso. Dice todos, sin excepción, habíamos ¿qué? Pecado, y por lo tanto estábamos alejados de Dios, apartados, separados de la gloria de Dios. Aquí en esta frase de Romanos 3:23 nos presenta dos perspectivas de la misma verdad. Esto es, el pecado básicamente, mis hermanos, equivale a destitución de la gloria de Dios. Y ser destituidos de la gloria de Dios equivale a estar ¿en qué? En pecado. Una persona, vuelvo a repetir, que está destituido de la gloria de Dios es porque está en pecado. Y el que está en pecado está destituido de la gloria de Dios. Y el pecado básicamente nos lleva a, ¿sabes qué? A dejar de glorificar a Dios. Cuando una persona o un creyente o un hijo de Dios vive o está en pecado, uno de los síntomas primordiales que puede ver que está en pecado es que no glorifica a Dios, ni con su vida, ni con sus acciones, ni con su alabanza o canto. Está en pecado hasta que no se arrepiente. Vean lo que dice Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 23. Romanos 1, versículos del 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron, no le dieron gloria como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, en lugar de glorificar a Dios, glorificaron a la creación, a lo creado por Dios, a lo hecho por Dios. Prefirieron adorar como un Dios a las aves, a los cuadrúpedos, a los animales, a los reptiles, antes que al Creador. Estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. En segundo lugar, dice que seguíamos, según el versículo número 2, ¿qué seguíamos? La corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. En otras palabras, ¿sabes qué? Esto sí no te va a gustar. ¿Sabes quién era tu padre antes de venir a Cristo? Satanás, el príncipe de este ¿qué? De este mundo. Y él te llevaba a seguir ¿qué? La corriente de este mundo. ¿Qué es más fácil? ¿Seguir a Cristo o seguir la corriente de este mundo? ¿Qué es más fácil? ¿Ir por el camino angosto o ir por el camino espacioso? Y así estábamos, hermanos, esclavizados a la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Y vean, ese espíritu de desobediencia que está operando en los hijos, lo vemos en este mundo. Vean cómo está
el mundo en cuanto a su moral, Totalmente por los suelos, totalmente desorientado el ser humano. Y lo más terrible, ¿saben qué está? Que está desorientando hoy día a los niños con la ideología de género, diciéndole y enseñándole a los niños que pueden cambiar de género, de sexo. Terrible cómo se encuentra. La palabra mundo aquí en griego es la palabra griega cosmos. No representa aquí simplemente la creación física, sino el orden de cosas propio del mundo, es decir, el sistema mundano de valores y la manera de hacer las cosas en el mundo. Eso es lo que significa la corriente de este mundo. Vean ustedes Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis ¿qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pregunto, y aquí me detengo, ¿cuánto amas tú al mundo? ¿Cuánto amas tú al mundo? ¿Sigues amando a este mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, fíjate bien, 3 cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pregunto en esta mañana, ¿qué deseo de la carne amas? ¿Qué deseo de los ojos amas? ¿Qué vanagloria de este mundo anhelas y deseas? La semana pasada fuimos testigos en nuestro país ¿de qué? De las votaciones, ¿sí? Y cómo unos y otros, antes de dar el cómputo oficial o final, por decirlo así, ya unos y otros se sentían ¿qué? O se proclamaban ¿qué? ¿Eso qué es buscar qué? Eso es buscar ¿qué? La vanagloria, hermano. Eso es buscar la vanagloria. Ganamos, ganamos. Y todos se sentían ¿qué? Todos eran ganadores, no había perdedores. Antes de las 10:30, 11 de la noche, no había ningún perdedor. Todos eran ganadores. Yo dije, ojalá, vamos a tener por lo menos 2 presidentas. Todos eran ganadores. Pero estaban buscando ¿qué? Es buscar ¿qué? El ego, el reconocimiento, la vanagloria de este ¿qué? De este mundo. El apóstol Pablo, mis hermanos, deja bien claro aquí que la corriente de este mundo es seguir el liderazgo de Satanás, es seguir al príncipe de la potestad del aire. Lo dice aquí claramente. ¿Sí? Seguir la corriente de este mundo es eso. Hoy día, lo que llamamos con frecuencia el espíritu de la época, refleja totalmente esa corriente o tendencia general de este mundo. Una corriente en la cual los hombres mantienen un adecuado amor a las cosas de este mundo. Un adecuado amor a las cosas de este mundo. El ser humano hoy día ya no discierne entre lo bueno y lo malo, entre lo dulce y lo amargo. Ya no discierne.
¿Por qué? Porque hoy día carece el ser humano de los principios y valores, no llamémosle espirituales, sino morales. Ni siquiera valores morales el ser humano hoy día tiene, menos los espirituales. Isaías capítulo 5 versículo 20: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todos los que siguen la corriente de este mundo son personas de una sola mente, porque tienen un líder y señor común, el príncipe de la potestad del aire. Nosotros sabemos que Satanás es ahora el príncipe de este mundo. ¿Dónde dice esto? Juan capítulo 14 versículo 30. Ahí se nos dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene potestad, autoridad, dominio. ¿Sobre qué? Sobre este mundo. Sobre los gobiernos, sobre las instituciones, sobre el ser humano en este mundo. Pero llegará el día en el que el Señor le eche fuera de este mundo. En Juan capítulo 12 versículo 31, Juan 12, 31, dice claramente que el Señor le echará fuera, le quitará. Y ese día cada vez está más cerca. Pero ¿saben una cosa? Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso es que está influyendo tan fuertemente en todo lo que sucede en este mundo. Guerras, rumores de guerras, ideologías, filosofías, ¿sí? Levantamientos civiles, corrupción en todos los gobiernos, impunidad, narcotráfico. Él sabe que le queda poco tiempo. ¿Y saben qué? Está atacando a la iglesia. Iglesias que se dividen, iglesias que están permitiendo la ideología de género, y de iglesias que están siguiendo la corriente de este mundo en cuanto a la música, a gustos, a modas. ¿Sí? Hoy tú puedes ver hasta por YouTube, ¿sí?, por las redes sociales o en vivo. Puedes ir en vivo a una iglesia donde el pastor se para y predica en shorts y en babuchas, en chanclas. Es la moda. Y lo de, como dicen, ¿verdad?, en el mundo, ¿qué? Lo de la moda, si te acomoda, pues eso haz. La iglesia acomodándose o moldeándose ¿a dónde? Al mundo. Es triste, hermanos, pero eso es lo que está sucediendo. Satanás está distorsionando lo santo, lo puro que debe de ser una iglesia. Lo está distorsionando. Acabo de ver unas herejías tremendas de yo le llamo comediante, porque ni pastor es, ni líder es, Dante Gebel. Híjole, terrible lo que dice esta persona. Y muchos lo siguen. Pero bueno, la palabra de Dios nos advierte básicamente ante este tipo de peligros. Por ejemplo, en Efesios 6 capítulo 12, adelantándonos un poquito, lo vamos a ver más adelante y con más detalle cuando lleguemos ahí. Pero en Efesios 6, 12 nos advierte acerca de que de huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestes. Y durante el tiempo presente, el tiempo que estamos viviendo, estas huestes demoníacas dominan, presionan y controlan
a toda persona que no sea salva, que no haya nacido de nuevo. Los tres elementos que hoy día más caracterizan el sistema actual de este mundo son los siguientes: el humanismo, el materialismo y el sexo ilícito. Estas tres corrientes son las que básicamente caracterizan el sistema actual de este mundo. El humanismo. ¿Qué es el humanismo? Básicamente coloca al hombre, coloca al ser humano por encima de todo lo demás. El hombre es la medida y el fin de todas las cosas. Es decir, cada hombre es su propio jefe, su propia norma de rectitud y su propia fuente de autoridad. ¿Qué es el materialismo? El materialismo es aquel que atribuye un alto valor a cosas físicas, en especial el dinero, porque es el medio para adquirir todas las cosas físicas que uno necesita. Y hay un énfasis en estas dos cosas. Se exalta hoy día al hombre por encima de todo, pero también las cosas materiales. El hombre se esfuerza y lucha por obtener cada vez más y más y más, y nunca se sacia de tener cada vez más. Pero también el sexo ilícito. La perversión sexual domina la sociedad occidental moderna como no ha dominado a otras sociedades desde los principios del siglo. O de la humanidad. Hoy el sexo se exalta por todos lados. Y sobre todo, vuelvo a repetir, el sexo ilícito. Hoy los jóvenes ya no quieren casarse. Matrimoniarme yo es como suicidarme, dicen algunos. Ni estoy loco para para suicidarme. Es lo que dicen. ¿Sabes qué? Ya no honran al matrimonio. Y básicamente este es el caminar del mundo. Este es seguir la corriente de este mundo, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15. Nos habla también ahí y nos advierte de que Satanás utiliza falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vean el peligro, hermanos. La iglesia no está exenta ¿de de los peligros de este mundo. Aún la iglesia va a llegar y va a ser infiltrada por falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que le sirven a Satanás y no a Dios. ¿Y saben qué? Yo cada vez estoy más convencido de que la iglesia hoy día está siendo infiltrada por esos engañadores. Es triste y es terrible lo que estamos viviendo, hermanos. Señales de los últimos tiempos. Dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 16, Romanos 6, 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Este es el mismo espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que te lleva a servirle ¿a quién? A la carne, a esclavizarte al pecado. ¿Para qué? Para muerte. ¿El pecado qué es lo que paga? ¿O qué es lo que produce? Muerte. Muerte. El seguir a Cristo, ¿qué es lo que paga? ¿O qué es lo que nos da? Vida, y vida en abundancia. Vean ustedes, qué diferencia y qué contraste.
En tercer lugar y último, dice que vivíamos ¿en qué? En otro tiempo, en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dicen que la madre de todos los pecados es la ociosidad. Estate ocioso sin hacer nada, y ahí vienen los pensamientos. Ahí van a llegar las ideas que te van a querer arrastrar a llevarte a hacer eso que estás pensando. ¿Sí? La palabra deseo aquí en el griego es la palabra epitumia, la cual se refiere a una inclinación y un deseo fuerte de todo tipo, no solo a la lujuria sexual. Es un deseo intenso de todo tipo, no solamente de la lujuria. Es un deseo intenso hacer algo, ya sea robar, matar, secuestrar, ¿sí? Comer, la gula, sí, también, sí, es cierto. Es un deseo intenso. Mientras que voluntad, aquí es la palabra griega telema. Hace énfasis en tener una disposición fuerte y en procurar algo con gran diligencia. Al igual que delitos y pecados, deseos y voluntad son utilizados como sinónimos para representar la orientación completa del hombre caído hacia la realización de sus fines egoístas. Y por naturaleza tú y yo, naturaleza pecaminosa y caída, teníamos o tenemos una inclinación siempre hacia hacia lo malo, hacia el pecado, en lugar de hacia lo santo, hacia lo puro, hacia lo honesto. Teníamos un deseo intenso hacia la carne, ¿sí? Nuestra carne nos arrastra o nos arrastraba hacia hacia lo malo. Vean, yo les dije que íbamos a terminar viendo algunos pasajes más fuertes de cómo Pablo dice lo que tú y yo éramos en el pasado, o donde andábamos en el pasado. Porque dice, y esto erais, y qué bueno que erais. Lo malo es que sigas siendo, que sigas estando ahí, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, los frutos precisamente de la carne. Ay. Y aquí vamos a recordar un poquito tu vida pasada. Gálatas 5, versículos 17 al 21. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Pero ve el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, órale, a ver, vele poniendo tache o palomita, ¿sí? Así nada más como un ejercicio en tu mente, si tú quieres, vele, o ahí en tu Biblia, vele poniendo tache o palomita si vivías en esto o eras esto. Dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, es decir, que los que todavía viven y hacen tales cosas, no heredarán el reino de Dios. A ver, pregunto, ¿cuántas de todas estas marcaste? ¿Ya te diste cuenta de dónde nos sacó el Señor?
Decía un hermano, a mí nunca se me olvida esa frase de este hermano que escuché hace muchos años en un mensaje que dio. Dice este hermano, y lo dice decentemente también él, dice que tú y yo éramos una capirotada, así lo dice. ¿Sabes lo que es una capirotada? Éramos una capirotada de porquería. Pero ahí fue Dios, ese Dios santo, ese Dios que te amó y me amó a mí también, y fue y metió su mano en esa capirotada de porquería. ¿Y sabes para qué metió su mano? Para sacarte a ti y sacarme a mí y limpiarme con su sangre preciosa, con su sangre carmesí. Esto éramos, hermanos. Esto éramos. Por eso les digo, sí podemos que voltear atrás para recordar de dónde nos sacó el Señor, para darle ¿qué? Gracias, la gloria, la honra y la alabanza es a Él. Y decirle: Señor, gracias, gracias, Señor, por haberte ensuciado por mí. Vean Romanos. Ahora sí, aquí vamos a ver también en Romanos. Aquí se da otra lista, como la de la carne. Romanos 1, versículos del 28 al 32. Romanos 1, del 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Vean, obviamente aquí está hablando de quiénes, de aquellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Le damos gracias a Dios porque nosotros ahora sí aprobamos el tener en cuenta a Dios en nuestra vida, gracias a que Él llegó a nuestra vida, a que Él nos andaba buscando, no nosotros a Él. Nosotros le corríamos. Yo le estuve corriendo a Dios, ya se los dije, se los comenté una vez. Yo le corrí a Dios durante un año, por lo menos un año, donde Él me estuvo, pero así, asediando, correteando por todos lados, cercándome por todos lados, y yo tratando de huir. Creía que iba a escapar de Dios, pero Él me cercó. ¿Sí? Y dice, ahora, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, hasta el tope de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practicaban. Tal vez tú dices, pero yo nunca maté a nadie. Pero como dice el refrán allá en el mundo, tanto peca el que mata a la vaca como el que haya estado mirando ahí, que el otro lo mató y tú no hiciste nada. ¿Por qué? Por ayudar. Pero es que yo no la violé. Pero estabas ahí presente y viste lo que hizo aquel, y tú no te metiste a defender o a hacer algo por ella. Eres culpable. Delante de Dios eres culpable. ¿Sí? Realmente este era nuestro estado, mis hermanos. Realmente esta era nuestra condición. Hasta que, ¿sabes qué? Hasta que llegó el Espíritu de Dios. Hasta que el Espíritu de Dios vino a nuestra vida, nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. Y nos hizo entender que éramos pecadores delante de Dios y que necesitábamos a un ¿qué? A un Salvador.
y ahora Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Vean, termino con estos dos pasajes. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 16. Juan capítulo número 16, versículos del 7 al 15. Juan capítulo 16, versículos del 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. Convencerá al pecador ¿de qué? De pecado, que es un pecador. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Primera de Corintios capítulo 6. Con esto terminamos. Primera de Corintios capítulo número 6, versículos del 9 al 11. Primera de Corintios capítulo 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ahí estábamos, ni los idólatras, ahí estábamos, ni los adúlteros, también estábamos ahí, ni los afeminados. ¿Estábamos o no estábamos ahí? Bueno, gracias a Dios, yo al menos, hermanos, puedo decir que no estaba ahí. Al menos ahí. ¿Sí? A mí siempre, le doy gracias a Dios, siempre me han gustado las mujeres. Y es lo que le pregunto yo a mis nietos. Siempre les pregunto a mis nietos, aún en broma les pregunto: hijo, ¿te gustan las mujeres? Ay, abuelo. No, pues yo pregunto. Sí, abuelo, me gustan. Ah, qué bueno, gloria a Dios. Señor, gracias. Imagínate que le gusten los hombres, los afeminados. Bueno, es para preocuparse, ¿no? ¿Sí? Pero dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ahí sí estábamos también, ni los avaros, también ahí estábamos porque también éramos avaros, ni los borrachos, también, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vean el versículo número 11. Qué maravilloso, ¿no? Y esto erais algunos, ¿de quién? De ustedes, de vosotros. Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por su Espíritu en nosotros. Por eso dice, Él nos dio vida a vosotros. ¿Que estábamos qué? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí? Y además vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Hermanos, lo que no nos está permitido es volver a ser lo que éramos. Eso sí no, pero voltear para atrás y recordar de dónde nos sacó el Señor es para darle gloria a Él. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre y damos gracias por recordarnos lo que éramos en el pasado. Y que a veces la carne quiere que nuevamente lo disfrutemos y lo vivamos. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, te necesitamos todos los días en nuestra vida.
las 24 horas del día. Te necesitamos, porque nuestra carne es débil. Y a veces nos dejamos engañar y seducir por ella. Señor, ayúdanos a vivificarnos todos los días, a fortalecernos, a reavivarnos a través de tu palabra. Porque solamente teniendo comunión con tu palabra y contigo, nuestra vida será guardada. Tú eres el único que puede guardarnos sin caída y presentarnos delante de tu Padre sin mancha. Señor, gracias. Gracias por lo que sigues haciendo en nuestras vidas, por lo que seguirás haciendo para tu gloria y tu honra. Y gracias, Señor, por lo que tú seguirás haciendo también en esta iglesia. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.